Para comenzar este sermón, es fundamental comprender dos versículos esenciales. Primero, las verdades ocultas pertenecen exclusivamente al Señor nuestro Dios, mientras que las revelaciones son nuestra herencia y la de nuestros descendientes para siempre, para que podamos seguir fielmente todas las instrucciones de esta ley. Esto se encuentra en Isaías, capítulos 58 a 90, donde se dice que los pensamientos de Dios no están alineados con los nuestros, ni sus caminos con los nuestros, como declara el Señor. De la misma manera que los cielos se elevan por encima de la tierra, los caminos y pensamientos divinos superan infinitamente los nuestros. Dios no es una versión mejorada del ser humano. Él trasciende completamente nuestra comprensión e imaginación más salvaje. Nuestra búsqueda de entendimiento es como la de niños jugando al borde de un océano vasto e impenetrable, incapaces de explorar sus profundidades. Comprender la eternidad es un desafío para la mente humana. ¿Y cómo podríamos entender completamente a un ser que existió antes de cualquier tiempo, antes de ángeles, cielos, tierra, estrellas, luna y planetas? Dios siempre ha existido, más allá de cualquier necesidad física o espacial. Él no necesita un lugar para existir, no necesita oxígeno para respirar. Él es eterno, desde siempre hasta siempre. Nosotros, por otro lado, dependemos de un lugar, de un planeta, del oxígeno y de la creación para vivir. Dios nos recuerda, a través de sus palabras, que sus caminos no son los nuestros, pero, por la gracia divina, si hemos recibido el don de la salvación y nuestros pecados han sido perdonados, empezamos a entender un poco de esa grandeza insondable. Llegará el día en que respirarás por última vez en la tierra, y Dios, en su infinita gracia, te concederá un cuerpo glorioso. Elevado a su majestuosa presencia, tendrás el privilegio de contemplar a Dios en toda su magnificencia. Actualmente, en nuestro cuerpo terrenal, hecho de materia, si fuéramos expuestos a la plena gloria de Dios, nuestro espíritu abandonaría el cuerpo instantáneamente, más rápido que un parpadeo. La Biblia nos enseña que ningún ser humano puede ver a Dios y permanecer vivo, pues nuestro cuerpo, marcado por el pecado y la corrupción, no soporta la visión de la santidad, pureza y gloria divinas. Pero, en el momento divinamente designado, al dar el último suspiro terrenal, seremos transformados y llevados a la presencia de Dios, donde podremos verlo sin necesitar más de este mundo, sin depender del aire para respirar, y seremos capaces de presenciar la magnitud del Dios Todopoderoso. Es un error común entre cristianos y seres humanos pensar que Dios es un ser humano. Él está más allá de eso. La Biblia utiliza lenguaje humano como referencias a la mente, manos, oídos, ojos y boca de Dios, pero esto se hace para facilitar nuestro limitado entendimiento. Estas descripciones son formas de transmitir que Dios es inteligente, poderoso, omnisciente y omnipresente. Cuando la Biblia habla de los ojos del Señor, es para ilustrar su omnisciencia, sus manos para demostrar su poder, y su boca para expresar que Él habla a la humanidad. Estas son formas simbólicas de ayudarnos a comprender la naturaleza incomprensible de Dios, que ve todo, oye todo y es todopoderoso. Muchos cometen el error de imaginar a Dios como un hombre, pero la Biblia nos aclara que Dios es un espíritu, un verdadero espíritu, un espíritu que puede ser conocido, amado y adorado. Dios no es una entidad impersonal o una fuerza. Él es un espíritu personal, un alguien en un sentido profundo y espiritual, no humano. Es notable que incluso los pecadores, merecedores del infierno, puedan conocerlo y llamarlo Padre, Abba. Los pecadores pueden encontrar redención y tener sus pecados perdonados, una transformación que los renueva completamente. Ser llenado por el Espíritu Santo significa convertirse en una nueva criatura, ya no atraída por las cosas mundanas o carnales, sino sumergida en el deseo de conocer a Dios. El apóstol Pablo expresó este anhelo al decir, para que yo pueda conocerlo.
Este es el verdadero deseo de los santos, conocer a Dios íntimamente. La Biblia presenta ejemplos de personas que se convirtieron en amigos de Dios, y Dios, amigo de ellos. Nadie conoció a Dios como Moisés, quien tuvo una relación íntima y profunda con él, como se describe en el Salmo 103, versículo 7, donde Dios revela sus caminos a Moisés y sus actos a los hijos de Israel. En Éxodo vemos a Dios revelándose a Moisés, Éxodo 33, versículos 17 a 23. El Señor acepta mostrar su gloria a Moisés, prometiendo que hará pasar toda su bondad delante de él y proclamando su nombre. Sin embargo, también advierte que nadie puede ver su rostro y sobrevivir. El Señor reveló a Moisés que había un lugar cerca de él, donde Moisés podría permanecer sobre una roca. Durante el paso de la gloria divina, Dios prometió colocar a Moisés en una grieta de la roca, cubriéndolo con su mano hasta que él pasara. Después de eso, al retirar su mano, a Moisés se le permitiría ver solo la espalda de Dios, ya que el rostro divino permanecería oculto. En este sagrado momento, mientras los ángeles observaban atentamente, Dios necesitaba proteger a Moisés. Sin esa protección, la visión del rostro de Dios sería letal para Moisés, ya que nuestros cuerpos mortales y pecaminosos no pueden soportar tal pureza, santidad y gloria. Las verdades secretas pertenecen únicamente al Señor nuestro Dios, que reside en un reino de misterios insondables, un reino nunca visto ni conocido por hombre alguno. Es posible ver un ángel y seguir vivo, pero ver a Dios y sobrevivir es imposible. En el año en que murió el rey Uzías, Isaías vislumbró al Señor en un trono elevado y sublime. Ese breve contacto con la gloria de Dios llevó a Isaías a lamentar profundamente su propio pecado e indignidad. Juan también tuvo una experiencia con la gloria de Dios, cayendo a los pies de Jesús como si estuviera muerto. De la misma manera, Pablo experimentó la gloria de Dios en el camino de Damasco y en otra ocasión relatada en 2 de Corintios, capítulo 12. Esta experiencia fue tan extraordinaria que Pablo apenas podía expresarla en palabras, refiriéndose a un hombre en Cristo que conoció hace aproximadamente 14 años, sin poder decir si estaba en cuerpo o fuera de él. Dios está consciente de las personas que han sido arrebatadas al tercer cielo, y un ejemplo notable fue cuando Moisés descendió del monte Sinaí. Un momento destacado descrito en Éxodo, capítulos 34, versículos 29 y 30. En esa ocasión, después de bajar del monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos, Moisés no se dio cuenta de que la piel de su rostro brillaba por haber conversado con Dios. Cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, quedaron asombrados y temerosos ante el resplandor de su rostro, hasta el punto de alejarse de él. El contacto de Moisés con Dios resultó en una transformación física, reflejada en el brillo de su rostro, tan intenso que tuvo que cubrirse con un velo. Lo más sorprendente es que Moisés, un hombre de humildad y mansedumbre, ni siquiera se percató del cambio en su rostro. Su experiencia con Dios fue única, demostrando cuán valiosas son la humildad y la mansedumbre en el camino espiritual. De hecho, nuestro entendimiento de Dios está intrínsecamente vinculado a la aceptación de que Él trasciende nuestras limitaciones humanas. La Biblia, con su sabiduría poética y profunda, utiliza atributos humanos para describir lo divino. Sin embargo, esto es solo una herramienta lingüística que nos ayuda a trascender hacia el reino espiritual. La lenguaje anamórfica no es una representación literal de la naturaleza divina, sino un recurso para que nuestras mentes limitadas puedan de alguna manera abarcar el concepto del infinito. Piensa en la inmensidad del universo, en la complejidad de la creación y en las intrincadas facetas de la vida. Todos son meros reflejos de la grandeza de Dios. Los caminos de Dios, mencionados en Isaías, capítulos 55 a 59, difieren completamente de los nuestros, estando en una escala incomparablemente superior, así como los cielos se elevan por encima de la tierra.
Esta diferencia no es solo en grado, sino en naturaleza. Cuando hablamos sobre la inteligencia, el poder, la visión y la audición de Dios, usamos términos familiares para nosotros. Sin embargo, la realidad es que la inteligencia de Dios trasciende las limitaciones de tiempo, espacio y materia. Su poder no se limita a la fuerza física, sino que es la fuerza que sostiene toda la existencia. Su visión y audición no son capacidades sensoriales, sino que simbolizan su omnisciencia y una conciencia abarcadora que penetra los secretos más profundos y las verdades más ocultas. Representar a Dios como hombre es una limitación impuesta por el lenguaje y la imaginación humanas. Dios es espíritu, como claramente se afirma en las Escrituras. Este espíritu no es una fuerza impersonal, sino personal, relacional e íntimo. Él es un espíritu que anhela una relación con su creación, un espíritu que ama, se preocupa y alcanza a la humanidad de varias maneras a lo largo de la historia. La interacción de Dios con Moisés, descrita en el Salmo 103, versículo 7, es un ejemplo sublime de esa relación personal. Moisés tuvo un encuentro con Dios de manera excepcional. A través de él, Dios no solo transmitió leyes y mandamientos, sino que también reveló su carácter, su misericordia, justicia, paciencia y amor. Las leyes divulgadas eran más que simples normas. Reflejaban la estructura moral inherente al carácter de Dios, como se presenta en el Nuevo Testamento. La revelación de Dios se profundizó aún más con la venida de Jesucristo, Dios encarnado, que desveló al Padre de una forma inédita. En Cristo la plenitud del amor de Dios se manifestó, un amor tan intenso que culminó en el sacrificio supremo. En Jesús, el Dios invisible se volvió visible, lo insondable se hizo comprensible y la divinidad, antes distante, se convirtió en un amigo cercano. El deseo del apóstol Pablo de conocer a Cristo refleja el anhelo de comprender a Dios más profundamente, un viaje de conocimiento sobre Dios hacia una relación personal e íntima con Él. Este viaje no es exclusivo de la élite espiritual, sino que está abierto a todo creyente. Es un camino hasta el corazón de Dios, donde descubrimos su naturaleza, sus deseos y su propósito para nuestras vidas. Nuestra relación con Dios nos transforma, cambiando nuestra autoimagen, nuestra visión sobre los demás y sobre el mundo. En Él encontramos una nueva identidad, ya no definida por nuestro pasado, fallas o limitaciones, sino por el amor, gracia y poder de Dios, actuando en nosotros y a través de nosotros. En conclusión, comprender a Dios como un espíritu, un ser relacional y personal, va más allá del conocimiento teológico. Es una experiencia transformadora que nos cambia desde dentro hacia afuera. Una invitación a un viaje de fe donde conocemos a Dios no como una fuerza impersonal y distante, sino como un Padre amoroso, un amigo fiel y un Salvador poderoso. Esta es la esencia de la fe cristiana, una exploración al misterio y majestad del conocimiento de Dios.